Saludos, me he dado la tarea de leer todas las cartas que el famoso y gran inversionista Seth Klarman publicó a sus inversionistas desde los años 1995 a 2001. Les garantizo que es un excelente material, dado a que va describiendo con detalle lo que él veía ya formándose como la gran burbuja financiera del sector tecnológico, ahora conocida como el .com. El valor más grande que nos provee esta lectura es el que podamos hacer un análisis comparativo con las realidades que estamos viviendo en los mercados actualmente y formar nuestras propias conclusiones de si nos aproximamos a tiempos similares o no. Lo único que te pido a cambio es un segundo de tu tiempo para que le des like al video y así me ayudarás a poder difundir aún más esta información a más inversionistas como nosotros. Y haciendo esto estaré sumamente agradecido. Ahora sí, comencemos primero explicando quién en realidad es Seth Klarman y por qué la importancia de esta información. Seth Klarman es un famoso inversionista billonario quien maneja su propio fondo de inversión conocido como Baupost Group y además es autor de uno de los libros más populares del mundo del Value Investing, conocido como Margin of Safety. Es un gran seguidor de las enseñanzas de Benjamin Graham y sus estrategias de inversión, al igual que Warren Buffett, las cuales se basan en comprar empresas o activos poco populares y devaluados contra su valor intrínseco por alguna causa en particular a corto plazo. Seth Klarman, desde fundado su fondo de inversiones en el 1982, ha alcanzado sobre el 20% de rendimiento consistente, lo que ciertamente es impresionante. Así que comencemos ahora a resumir los fragmentos que encuentro son los más importantes de cada una de estas cartas, comenzando con la primera publicada en diciembre del 1995. Aquí nos explica de manera clara su estrategia de inversión, mencionando lo siguiente. El fondo Baupost se gestiona con la intención de obtener buenos rendimientos en el mercado absolutos, independientemente de las condiciones del mercado. Esta filosofía se implementa a través de la estrategia de Value Investing, en donde poseemos activos que están significativamente devaluados y aguantamos efectivo de no poder encontrar mejores alternativas. Luego nos menciona lo siguiente, ya haciendo referencia a una posible sobrevaloración del mercado 5 años antes del colapso de la hoy conocida burbuja tecnológica. Durante los últimos 13 años, el Standard & Poor's 500 con dividendos reinvertidos ha arrojado un rendimiento anual compuesto de 15.9%, el mejor resultado de este tipo jamás visto. Durante los últimos 5 años, el Standard & Poor's 500 ha obtenido un rendimiento del 17.2%, mientras que el índice compuesto Nasdaq ha registrado un asombroso 25.7%, suponiendo una tasa de rendimiento a largo plazo del 10% de las acciones. El Nasdaq necesitaría caer un enorme 49% mañana para simplemente volver a la línea de tendencia durante el último periodo de 5 años. Continúa mencionando lo siguiente, los alcistas explicarán pacientemente que esta vez es diferente, apuntando a una inflación baja, altos beneficios corporativos, aumento de la productividad, paz mundial, reducciones en el gasto público, etc. Más adelante, continúa diciendo lo siguiente sobre su argumento de la formación de una posible burbuja. De manera anecdótica, este mercado también está muy sobrevalorado. Personas sin experiencia previa en inversiones están iniciando fondos de inversión. Todo el mundo parece conocer a alguien que posee acciones en una empresa que acaba de hacerse pública, sin mencionar la euforia entre el público en general de poseer fondos mutuos y acciones de Internet. Hace solo unos días, el último estratega bajista del mercado de Wall Street que quedaba se volvió alcista, argumentando que el paradigma de valoración había cambiado. Warren Buffett ha señalado que legítimas teorías fallan con frecuencia por motivos de los excesos financieros. Las buenas ideas simplemente se llevan demasiado lejos. Hoy en día prácticamente todo el mundo sabe que a largo plazo las acciones superarán a otras inversiones alternativas, pero por supuesto casi nadie pensó en esto cuando el mercado registró mínimos cíclicos en 1974 y 1982. Entonces, después de un mercado alcista de 13 años que estableció un récord, los defensores de este punto de vista están ignorando el alto precio que deben pagar ahora para comprar estas acciones. Otra noción peligrosa es que los dips en el mercado siempre representa oportunidades de compra. Creemos firmemente que uno de los mayores riesgos de Baupost Group, y no hace falta decirlo, el de otros inversores, es que compremos demasiado pronto a la baja. Algunas veces las acciones baratas se vuelven simplemente mucho más baratas. Simplemente no ha sucedido últimamente. Y cuando eso suceda, a las acciones caras le irá mucho peor. Continúa diciendo lo siguiente. El verdadero desafío de invertir es lograr buenos rendimientos en tiempos difíciles.
Desafortunadamente, no es posible predecir de manera confiable cuándo esos tiempos pueden suceder. El costo de tener un buen desempeño en los malos tiempos puede ser un desempeño relativamente inferior en los buenos tiempos. Siempre hemos considerado que vale la pena pagar ese precio. Luego, en carta publicada en junio de 1996, menciona lo siguiente sobre la alta especulación que ya se veía para esta fecha. Los fondos mutuos de renta variable continúan experimentando entradas récord de capital y recientemente una serie de acciones altamente especulativas han visto duplicar o triplicar sus precios en unas pocas semanas, a medida que los inversores frenéticos compraron sus acciones en dudosos desarrollos corporativos. Incluso la más mínima asociación con Internet es motivo de un impulso al alza en el precio de las acciones de una empresa. Esto recuerda a tantos episodios similares en las últimas décadas, donde todo desde las acciones de tecnología, las acciones de apuestas y las minas de oro tuvieron su momento bajo el sol. Sabemos que la euforia actual terminará mal, pero no sabemos cuándo. Ciertamente es impresionante cómo poco antes de lo que hoy conocemos como el colapso del .com, ya Seth Klarman tenía sumamente identificado este riesgo. Y para ser justos, tampoco es que haya sido el único. Luego, en carta publicada en diciembre de ese mismo año 1996, nos comenta lo siguiente, lo que pienso que es una gran lección sobre el tema de la diversificación. Dice, un componente clave de nuestra estrategia de inversión es la diversificación suficiente, pero no excesiva. Aquí claramente hace referencia a que diversificar por diversificar es simplemente un acto que no provee valor, sino que la diversificación debe ser una estrategia bien pensada y para proveer protección contra el riesgo. En carta publicada de junio del 1997 nos habla de la razón por la que sus rendimientos han estado por debajo del índice del mercado en los años cercanos al .com. Además nos describe nuevamente lo que es su visión de una nueva burbuja financiera en plena formación, diciendo lo siguiente, hemos tenido un rendimiento inferior a este mercado alcista por las mismas razones por las que siempre lo hacemos. Seguimos siendo inversores de valor con aversión al riesgo y nunca compraremos acciones caras con la esperanza de que de alguna manera puedan subir aún más. Nos parece que las ganancias en el mercado de los valores de Estados Unidos están siendo impulsadas por dos factores importantes. Primero, la situación económica de Estados Unidos ha sido y sigue siendo muy favorable, con una inflación baja, relativamente bajos tipos de interés y crecimiento constante del Producto Interno Bruto, o PIB. El mundo está en paz, Estados Unidos se ha convertido en la única superpotencia y el capitalismo nunca ha sido más popular. En segundo lugar, los inversores esperan buenos rendimientos al invertir en acciones y el dinero ha estado fluyendo implacablemente hacia las acciones estadounidenses. Creemos que a corto plazo esto se ha convertido en una profecía autocumplida, ya que los flujos hacia estos fondos elevan los precios de las acciones para producir los rendimientos que los inversores han buscado. Sin embargo, con el tiempo es muy probable que esto se convierta en una profecía autodestructiva, ya que las entradas de capital de hoy elevan los precios de las acciones a niveles a partir de los cuales los rendimientos a largo plazo probablemente serán por debajo de la media histórica e incluso más por debajo de las infladas expectativas de los inversores en la actualidad. Luego, en carta publicada en diciembre de 1997, nos da otra muy buena lección de manejo de nuestros portafolios y control de riesgo mencionando lo siguiente. El efectivo brinda protección en una tormenta y municiones para aprovechar las nuevas oportunidades creadas, pero tener efectivo implica el considerable costo de oportunidad de renunciar en el presente a inversiones atractivas. Dada la posibilidad de elegir entre mantener principalmente efectivo a la espera del próximo periodo de caída del mercado o encontrar inversiones atractivas que obtengan buenos rendimientos a lo largo del tiempo, pero que fluctúan en cierta medida con el mercado, en medio de turbulencias, optamos por lo último. Obviamente no pudimos haber obtenido los beneficios que tenemos de invertir sin invertir. Más adelante en la misma carta nos describe en gran detalle los beneficios de la estrategia de inversión de Value Investing, diciendo lo siguiente. Si los mercados financieros permanecen turbulentos y retroceden sobre las ganancias ya obtenidas en la última década, creo que estaremos en una posición muy fuerte. A pesar de ofrecer un buen rendimiento de inversión durante los primeros 7 años de operaciones, debo recordarles que la inversión en valor no está diseñada para mercado alcista. En un mercado alcista, cualquiera, con cualquier estrategia de inversión o incluso ninguna, puede hacerlo bien, a menudo mejor que los inversores de valor. Es solo en un mercado bajista que la disciplina de inversión de valor se vuelve especialmente importante
porque la inversión en valor virtualmente única entre las estrategias le brinda exposición a la alza con un riesgo a la baja limitado. En un mercado tormentoso, la disciplina de inversión de valor se vuelve crucial, porque le ayuda a orientarse cuando los puntos de referencia ya no son visibles. Y además, en una recesión del mercado, los inversores de momentum no pueden encontrar momentum. Los inversores de crecimiento se preocupan por la desaceleración y a los analistas técnicos simplemente no les gustan sus gráficos. Pero la disciplina de inversión en valor te dice exactamente qué analizar, precio versus valor, y luego qué hacer: comprar con un descuento considerable y vender cerca del valor total. Y como no se puede saber lo que va a hacer el mercado, con la estrategia de inversión en valor, la disciplina es importante porque es el único enfoque que produce consistentemente buenos rendimientos de inversión durante un ciclo de mercado completo. Más adelante en la misma carta continúa haciendo una reflexión sobre sus rendimientos pasados, diciendo lo siguiente: al invertir nada es seguro. Las mejores inversiones que hemos hecho, que en retrospectiva parecen dinero gratis, no parecían en absoluto así cuando las hicimos. Cuando los mercados caen con fuerza, como están ahora en Asia, y una inversión que parece atractiva e incluso convincente mantiene bajando de precio, no eres humano si no tienes miedo de haber cometido un error gigantesco. El desafío es realizar el análisis fundamental, comprender tanto las ventajas como las desventajas, permanecer racional cuando los demás se emocionan y no seguir los consejos del señor mercado, que una y otra vez, de nuevo, es un maravilloso creador de oportunidades, pero cuyos consejos nunca jamás debes seguirle. Luego, en carta de junio de 1998, va haciendo referencias más directas de lo que ya claramente es una burbuja financiera, mencionando lo siguiente: el mercado de valores de Estados Unidos ha sido impulsado por inversionistas que se desbordan para comprar grandes capitalizaciones, acciones de crecimiento como Microsoft, Coca-Cola e incluso General Electric. Estas al menos son buenas empresas, pero ocasionalmente ocurren periodos de increíble exceso donde empresas que casi no valen nada son impulsadas a la estratosfera. Ese periodo está ahora sobre nosotros. Es lo suficientemente malo como para que las acciones de las pequeñas empresas de crecimiento que anuncian splits de acciones se disparen como si realmente haya tenido lugar un aumento en la valoración de estas empresas. Ahora de repente el canto de sirena de Internet se ha convertido aún más irresistible para las hordas de inversores de crecimiento. ¿Pudiéramos hacer algún paralelo con lo mencionado aquí por Seth Klarman con lo que estamos viviendo hoy en día en los mercados, especialmente en los sectores de tecnología? Pues usted llega a sus propias conclusiones. Luego continúa diciendo: lo que está claro para nosotros y para relativamente pocos otros es cuán decepcionantes los rendimientos a largo plazo serán en realidad, considerando el valor del mercado en la actualidad. Los retornos futuros han sido cada vez más integrados al presente. Así que definitivamente es interesante cómo prácticamente predice la realidad absoluta de lo que fue la década posterior al colapso de la burbuja del dot-com. Más adelante, en carta publicada en diciembre de 1998, hace referencias cada vez más claras en términos de la ya muy clara burbuja tecnológica, mencionando lo siguiente: es evidente que estamos en medio de una burbuja bursátil, con síntomas habituales, populares IPOs, un sector de mercado que atrae una enorme actividad especulativa, acciones de Internet, aumento de la deuda en margen e innovación de finales de la década de los 1990. El comienzo del acceso al trading desde casa a través del Internet. Luego añade: al igual que a principios de la década de 1970, pero quizás incluso más pronunciada, ha habido una estampida de inversionistas deseosos de poseer varias docenas de empresas ampliamente admiradas que parecen prometer una utopía de inversión de seguridad, estabilidad, crecimiento constante y liquidez. Una vez más, ningún precio se considera demasiado alto para pagar por estas características. Seth Klarman en este argumento claramente afirma la importancia de tomar en consideración la valoración de una empresa a la hora de evaluar los futuros rendimientos de esta. Más adelante, en carta publicada en junio de 1999, prácticamente el mismo año donde comienza el colapso de la burbuja tecnológica del dot-com, hace su referencia más directa a lo que ya seguro es la gran burbuja tecnológica, mencionando lo siguiente: la burbuja se ha estado expandiendo a un ritmo acelerado. Las acciones de empresas de Internet han aumentado un 10%, un 20% o más en un solo día.
dividiéndose en splits cada mes o dos y luego volviendo rápidamente a los precios previos a estos splits. Docenas de empresas de Internet incipientes están prominentes en el calendario de IPOs y las acciones de Internet dominan cada vez más las conversaciones, así como el resumen diario del mercado de valores. La capitalización de mercado de 200.000 millones de América Online superó recientemente a la de IBM. Charles Schwab fue recientemente valorada un 50% más que Merrill Lynch. Priceline, la compañía de Internet que vende boletos de avión, fue valorada más alto que las 3 aerolíneas más grandes combinadas. eToys se hizo público e inmediatamente saltó a una valoración por encima de la muy establecida Toys R Us. Sin duda, el ambiente de casino imperante debe haber puesto un freno a los viajes hacia Las Vegas o Atlantic City, donde hay más perdedores que ganadores. En esta era de Internet no ha habido verdaderos perdedores hasta el momento. La ilusión de un casino de suma positiva o de rendimientos constantes es un atractivo señuelo para el jugador. A pesar de la exuberancia reciente, con las valoraciones de hoy está claro que Wall Street seguro que seguirá emitiendo acciones de nuevas empresas de Internet hasta que el suministro de acciones supere los recursos disponibles de los compradores. Luego, en la misma carta nos comenta algo que me parece sumamente interesante. Muchas de las empresas de tecnología y comunicaciones cotizan entre 50 a 100 PE ratio o más. Si bien la mayoría de estas empresas están creciendo rápidamente y poseen extraordinarias tecnologías, estos negocios siguen siendo altamente competitivos. Costos de capital muy bajos y altos rendimientos atraen una competencia enorme y las empresas tienen que innovar cada vez más rápido para mantenerse en la vanguardia. Los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos y los precios unitarios continúan bajando. Entendemos que el contenido tecnológico de estas empresas es fabuloso. Si son buenos negocios, merecedores de estos múltiplos astronómicos, es un asunto completamente diferente. Luego, Seth Klarman añade lo siguiente: hay historias en todas partes de simples mortales que se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana, trabajando como inversionistas o invirtiendo pequeñas sumas de capital en empresas de Internet. De nuevo, ¿pudiera ser esto un perfecto paralelo con lo que estamos viviendo hoy en día en ciertos sectores del mercado? Pues de nuevo usted llegará a sus propias conclusiones. Ahora llegamos al año 2000, resumiendo su carta publicada en diciembre de este mismo año y para la cual ya la burbuja tecnológica había colapsado. Aquí Seth Klarman nos comenta lo siguiente: claramente la burbuja de Internet ha estallado. Casi todas las acciones de Internet que cotizan en bolsa han colapsado y existen considerables dudas sobre si existe o ha alguna vez existido una nueva economía. Ya no puede agregar .com al nombre de su empresa, vender acciones al público y unirse a Forbes 400. Ya no pueden los empresarios contar con los inversores para financiar pérdidas operativas enormes y prolongadas. Aunque la carnicería hasta ahora es extensa, las consecuencias económicas del final de esta burbuja especulativa aún no se han sentido por completo. Por mi parte, creo que esta última frase resume a perfección todo lo ocurrido durante la formación de la burbuja tecnológica del .com hasta llegar a su inevitable colapso. Ahora tenemos que hacernos la pregunta: ¿estamos viviendo tiempos similares, los cuales pudieran resultar en un final similar? Así que, habiendo dicho todo esto, déjame saber en la sección de comentarios qué opinas tú de los tiempos que estamos viviendo y como siempre, si te ha gustado este video, dale like y suscríbete al canal. Muchas gracias.